Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de lo que es la entrevista con Jesús González. Y en esta oportunidad tenemos aquí al doctor Grimaldo Córdoba, quien nos hablará un poco más a fondo sobre su vida personal, su trayectoria profesional y ahora en la política. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jesús? Grimaldo, ¿cómo inicia? Grimaldo el político. Grimaldo el político, el ser humano y el profesional. Mira, Grimaldo es una persona muy, pero muy sencilla. Déjame decirte, vengo de una familia pequeña, somos 3 hermanos, yo soy el mayor, tengo 41 años. Siempre fui un chiquillo bien impetuoso, travieso, ocurrente, líder del barrio. Me gustaba mucho hacer travesuras, pero me gustaba dirigir las travesuras. Yo hacía que otros las hicieran, pero yo era el inventor. Y esto siempre me dio como un toque de, a lo mejor en la vida vas a hacer algo que vas a quedar dirigiendo algo. Yo tengo una herencia política muy fuerte. Mis abuelos fueron grandes miembros del Partido Panameñista y ocuparon posiciones muy importantes en otros tiempos. Mis papás nunca fueron muy inclinados hacia eso, pero siempre tuve esa chispa de mis abuelos que me dejaron muy presente. Fui un estudiante, pues, no era el mejor de la clase, estaba así entre los mejores, pero tampoco me gustaba ser como que el más sobresaliente, porque siempre te agarraban para desfiles y cosas así. Entonces yo trataba de mantenerme más o menos cerca del promedio, aunque unos dicen que era más inteligente de lo que creían. Bueno, yo nunca me creí eso, yo siempre traté de ser uno del montón. Me gustaron mucho las ciencias cuando cursé por la escuela. Eso me generó un ímpetu de investigar más allá en la ciencia. Mi padre fue médico, mi tío es médico y eso me quedó como un ejemplo a seguir. Me interesé por la medicina ya casi terminando la escuela. Yo quería hacer como 10.000 carreras que no eran esas y mi papá me decía que yo era muy inmaduro para estudiar medicina. Al final me decidí, estudié en Costa Rica, en UCIMED. Allá pues conocí a muchísima gente importante dentro de lo que fue el ramo de la medicina. Eso me fue conduciendo a que no me gustara la pediatría, más bien me llevaban por el lado de la medicina interna y los cuidados intensivos. Y no es sino cuando regreso a Panamá que me empieza a gustar la pediatría. Yo vine aquí, yo quería ser reumatólogo, quería ser ortopedista, quería hacer todas las que no fueran pediatría. Pero lentamente en el sistema panameño me fui adaptando y empecé a darme cuenta que lo que de repente en Costa Rica habían tratado de que no me gustara, me quedó gustando fue acá en Panamá. Entonces acá en Panamá me decido por pediatría. Y es la carrera que estudio. Sin embargo, tan pronto termino la especialidad, me empiezo también a incrementar el ímpetu político. Y me empieza a gustar mucho más la política que lo que me había estado gustando antes. Yo siempre fui de una tendencia panameñista, pero ya una vez alcancé cierta madurez en la vida, me empecé a interesar por los problemas de la comunidad. Y es ahí donde nace el político. Antes de ahondar en el mundo político, ¿cómo ese amor, cómo fueron esos momentos quizás de pensar? ¿Sabes qué? Yo me voy a ser pediatra, diciéndonos ustedes que tenía 1001 carreras, pero al final se decide por la pediatría. Mira, mis grandes maestros en Costa Rica siempre me llevaban de la mano para que me hiciera reumatólogo, endocrinólogo, cuidados intensivos, me encanta todavía. Y a lo mejor esos grandes maestros que tuve allá me llevaban por esos senderos y siempre me mantuvieron como alejado de la pediatría. Inclusive cuando yo vengo a Panamá, mi papá todavía estaba vivo, mi papá era ginecólogo. Y yo le decía, me estoy empezando a enamorar de la pediatría. Me decía, pero ¿cómo es posible? Estudia ginecología. Los niños son para cargarlos y para gozarlos, no son para atenderlos. Y él era tan amante de su especialidad que fue uno de los que también contribuyó a que yo nunca la volteara a ver. Pero sin embargo, yo, a contrarias de lo que me decía la gente, empecé a querer la pediatría. Y a lo mejor fue la que a lo mejor nunca de mis maestros me indujeron a que estudiara, fue la que me quedó gustando al final. Y es la carrera que amo, o sea, la especialidad que tomé, definitivamente no me siento pero ni el más mínimo de arrepentido, porque desarrollé esa química con los niños, no solamente de verlos sanos, sino de también atenderlos en los momentos donde se sienten muy bien. Ya en los años ejercido en su profesión esos momentos alegres y quizás también uno que otro momento amargo. Sí, definitivamente. La pediatría tiene muchas satisfacciones, pero también tiene momentos muy difíciles. Ahora, si algo me ha quedado de enseñanza es que los niños son los pacientes más valientes que hay. Tú no puedes comparar lo tanto que piensa un adulto y las tantas decisiones que toma un adulto para ponerse un tratamiento, para tomarse el antibiótico. El niño nunca lo duda.
y son las personas con las que más fácil es negociar. Tú puedes negociar tan fácilmente con un niño y convencerlo de la enfermedad que tiene y del caso que tiene que hacer para poder estar contento, para poderse reír, para poder jugar. Y el niño tiene tanta, pero tanta esperanza de que si se siente bien, puede divertirse y puede tener tanto provecho de la vida, que son las personas más, pero más confiables para negociar. A lo mejor con los adultos nos confundimos más porque el adulto tiene mucho más prejuicio, pero con el niño es tan bonito negociar y al final tú puedes obtener tanta satisfacción de eso. Y son tan valientes, son tan luchadores. Tú te encuentras niños con enfermedades tan serias que ellos no le tienen miedo a lo que va a pasar, no le tienen miedo a los tratamientos, no le tienen miedo cuando ellos están realmente enfermos y tú le explicas que si ellos se portan a la altura van a obtener tanto beneficio. Realmente no se ve en la medicina quien luche más duro por vivir con un niño. Grimaldo Córdoba en la entrevista con Jesús González. Nos vamos al corte, pero enseguida regresamos con más. Ya Grimaldo, fuera de la vida profesional, más bien ahora en la vida familiar, ¿cómo es ese ser humano? Bueno, yo tengo una familia muy chica, tengo 2 hermanos menores como te contaba, tengo una hija de 7 años, a quien adoro y que obviamente me roba los fines de semana, me secuestra, y comparto mucho en familia, me encanta estar entre menos personas mejor. Tengo un grupo de amigos que a veces les quedo mal, porque me gusta estar tanto en familia, que muchas veces me comprometo tanto con ellos, y lastimosamente el tiempo que yo le tengo que dedicar a mis amigos es muy poco. Créeme que con esta profesión y la política son tan absorbentes durante la semana que definitivamente el tiempo que te queda para los amigos y que a lo mejor en otros entonces le daba mucha prioridad, ahora se lo dedico mucho a la familia. Entonces los fines de semana, que es el tiempo que realmente tú tienes para descansar un poco, se lo dedico a mi hija y al resto de mi familia. O sea que es bastante apretada la agenda. No me puedo quejar. Satisfacciones que se lleva usted en su vida profesional y familiar. Mira, en lo profesional es dar alegría. Yo creo que si tú puedes hacer a un niño feliz, tú puedes darle esperanza al mañana. Es un niño que está sano contigo, es un niño que va a poder crecer, poder desarrollarse correctamente, poder estudiar, poder ver la vida con optimismo y eliminar la enfermedad. Un niño enfermo definitivamente es un atraso. O sea, un niño enfermo es una persona que ve sus esperanzas coartadas y más importante que eso son padres que empiezan a perder esperanza al futuro. Yo siento que en la medida que tú puedas sobrellevar la enfermedad con el niño e involucrar a los padres dentro de lo que es poder pasar por encima de esa enfermedad, poder solventar el problema y poder echar hacia adelante, te encuentras con un porvenir y abres la ventana, abres el mañana, abres el futuro. Y yo sí pienso que la parte de mi carrera que tiene que ver con niños tiene que ver mucho con el futuro no solamente del país, sino el futuro del mundo. Ellos son los herederos del mundo, ellos tienen que estar sanos, pero más importante, deben estar felices. Grimaldo Córdoba en la entrevista con Jesús González. Nos vamos al corte, pero enseguida regresamos con más. Muebles Multipropósito de Panamá. Cama escritorio multifuncional ahorrando espacio con confort y calidad. Distribuimos, fabricamos e instalamos. Solo llámenos al 203-3605 o al 6379-2586. Muebles Multipropósito de Panamá.
Amigos, gracias por estar en sintonía y regresamos con más de la entrevista al doctor Grimaldo Córdoba, que nos acompaña hoy en la casa. Y ya para entrar en el mundo político, ¿hay o no divisiones dentro de su colectivo? Mira, hay muchas personas que quieren hacer ver que hay división. Yo creo que disentir dentro de un partido es normal. Somos 300.000 panameñistas y te puedes imaginar que habrá los que no compartan la línea ideológica del partido o no estarán de acuerdo con la candidatura de Juan Carlos Varela. Pero te puedo decir categóricamente en este momento que tal división que hay algunos que quieren hacer ver que existe en el panameñismo no vale ni siquiera el 0.5% del partido. Si hubiesen tenido ese peso político, esa división, hubieran tirado un candidato contra Juan Carlos Varela el pasado 17 de marzo y hubieran demostrado cuánto valen. Esos que dicen hacer ver que en el panameñismo hay una división, ni siquiera marcaron el 0.1% de lo que se obtuvo en votos. O sea que si existiese la división, hubiese habido una ruptura en esas elecciones y hubiese habido un candidato a través de la cual esa corriente que dice ser o dice tener una parte del partido panameñista hubiera demostrado al menos llegar al 1% y ni siquiera llegaron al 0.5%. Ya es un hecho la unión entre el popular y el panameñismo. Mira, es una unión y es una alianza que se ha dado de la manera correcta, más que hacerlo de manera acelerada o impulsados por presiones o por circunstancias, lo hemos hecho de manera ordenada. Por eso es una unión sólida, es una unión buena, porque empezamos de lo más aburrido que le llama a la gente en política a lo más atractivo que son los puestos de elección popular. Empezamos por la parte programática. Los populares y los panameñistas nos sentamos a discutir qué queremos con Panamá, en qué situación estamos encontrando el país en este momento, hacia dónde nos conduce Ricardo Martinelli, cómo vamos a recibir las arcas del Estado y en qué situación de desprestigio democrático interno podemos recibir el país. Y hemos empezado por ahí. ¿Qué queremos hacer con el país? ¿Cómo queremos rescatar la institucionalidad democrática? ¿Cómo podemos restituir lo que son las elecciones de los poderes del Estado? ¿Cómo podemos llegar nuevamente a separar los tres importantes poderes del Estado? ¿Y qué queremos para Panamá desde el punto de vista económico, cultural, deportivo, internacional, canalero? Y ahí empezó la alianza, a través de un plan programático. Luego de ahí, y no hemos ni siquiera llegado a esa parte, ¿cómo entonces empezamos a dar pie a que las candidaturas a lo largo y ancho del país sean exitosas? Pero todo empezó bien porque ha sido una alianza que ha tenido como prioridad ver el plan programático de lo que queremos darle a Panamá en los siguientes 5 años. De llegar la unión de su partido con el popular a la silla presidencial, ¿no tienen temor de que se vuelva a repetir nuevamente la historia? Precisamente las malas alianzas son las que terminan en rupturas. Yo creo que para nadie es secreto que en el año 2009, en enero, cuando hicimos la alianza con el Partido Cambio Democrático, estaba muy encima de las elecciones. Y básicamente nos sentíamos más presionados por un PRD que se quería reelegir y que más que nada por la circunstancia y por ese temor de no caer otra vez en repetir un gobierno PRD, la circunstancia forzó a la formación de la alianza. O sea, que no nos sentamos a discutir realmente qué queríamos como país, qué queríamos hacer con el país como proyecto de alianza y analizar los programas y los problemas de Panamá. Lo hicimos, como un buen panameño se dice, a la bulla de los cocos y no tuvimos suficiente tiempo de poder analizar al paciente, poder ver a nuestro país como un todo y que a lo mejor nos engañaron con una agenda social que decían que la iban a cumplir y que lastimosamente se abandona a los escasos 2 años de haber estado en gobierno. En el caso muy particular del Partido Popular y el Partido Panameñista, ¿hay exigencias dentro del Partido Popular para que esta unión se diese? Mira, y vuelvo y te lo voy a reiterar porque yo pienso que lo más interesante de la alianza fue que nunca fue trabajada en base a exigencias, sino que fue basada en temas, en agenda programática, en qué queremos para el país. A lo mejor el fracaso del Popular con otro partido de oposición se dio porque se pusieron por encima de los temas programáticos los espacios políticos. Y eso es lo que entorpece el éxito de una alianza. La alianza se tiene que hacer en base a programas de Estado, a visión de Estado, a situación nacional actual. Y yo siento que lo exitoso de esta alianza es el orden en el que se hicieron las cosas. Pusimos por delante el interés de Panamá
y luego los intereses de los partidos, que yo no te puedo negar. Los partidos exigen y piden espacios políticos porque eso es parte de hacer política. Créeme que dentro de lo que es ocupar los puestos, tanto ministros como cónsules, embajadores, diputados, alcaldes, representantes y postulaciones a todos estos cargos, obedecen a arreglos que hay entre ambos partidos. Y yo no te puedo decir que no. Pero si hacemos eso primero y nos olvidamos del país, es ahí donde las alianzas mal pegadas o unidas con malos pegamentos son las que tienden a romperse cuando están en el gobierno y tienden a llevar a cabo malos proyectos de país. Usted me decía de que la unión en 2009 se da por miedo a que repita nuevamente un PRD en el gobierno. Fue más importante el miedo a que volviera el PRD a querer hacer una buena agenda de país. Ahora, en el caso en las encuestas favorecen al candidato oficialista. ¿Puede que se dé una unión entre PRD y panameñismo? Mira, hay un refrán en política que dice, en política nada está escrito. Y es el arte de los sorprendidos, no de las sorpresas. Por supuesto, hay muchas teorías que dicen que ante el peligro inminente de un partido que se ha abrogado todos los poderes del Estado, un partido que ha comprado diputados, un partido que se ha hecho su Corte Suprema de Justicia como un traje a la medida, un partido que ha desobedecido las reformas electorales e introdujo las reformas electorales que a ellos les convino en un momento determinado. Simplemente están terminando de vender y alquilar lo poco que queda de este país, que debe ser rescatado y que debe seguir siendo patrimonio de los panameños. Lo urgente de la situación pudiese llevar a que un futuro, de aquí a mayo, se oficializa todo en febrero, pudiese ser que de aquí al resto del año, la presión que aplica Cambio Democrático hacia la vida democrática de Panamá y la puesta en peligro inminente que lo puede estar haciendo a través de las actuaciones completamente descontroladas de Ricardo Martinelli, llevar un acercamiento entre los partidos PRD y panameñistas. Sin embargo, en este momento no existe ningún tipo de conversación, no existe ningún tipo de acercamiento y la alianza del Partido Panameñista es exclusivamente con el Partido Popular. Pero más importante, con diferentes sectores de la sociedad civil que se acercan a Juan Carlos Varela, nuestro candidato, que escuchan su propuesta y que si te das cuenta en las encuestas, puede que el señor del partido oficialista se encuentre en el primero o segundo lugar. Pero si ves todos los índices de aceptación, el candidato con mayor liderazgo, con mejor imagen, con más credibilidad, con más profesionalismo, es Juan Carlos Varela. Y le saca más o menos 10 puntos a los candidatos tanto de oposición como de gobierno. Los mejores indicadores de personalidad, de credibilidad y de plan de trabajo los tiene Juan Carlos Varela. Entonces ahí hay un punto donde la encuesta no hace clic, no hay una congruencia entre lo que te arrojan los índices de perfil personal de cada candidato y lo que realmente te dice la encuesta, lo cual te dice que Juan Carlos Varela es el candidato con mayores opciones a crecer de aquí a mayo de 2014. Van a pasar muchas cosas y van a haber muchos sorprendidos. Grimaldo Córdoba en la entrevista con Jesús González, nos vamos al corte, pero enseguida regresamos con más. El partido oficialista pondera de que ellos van a repetir nuevamente. Frente a esto, ¿tiene ya el partido panameñista, como se dice, un as bajo la manga? Siempre lo hemos tenido. Y como bien te dije, es que tenemos al mejor candidato. Ese es nuestro valor agregado. Juan Carlos Varela representa un candidato con una propuesta infirme, mientras otros simplemente caminan y hacen repetir simplemente lo que ha hecho el presidente de la República y otro que simplemente sueña. Juan Carlos Varela tiene un plan concreto para Panamá.
una propuesta en firme y seria que se ha hecho como resultado de una investigación a nivel nacional. El Partido Panameñista tiene 38 mesas temáticas que no empezaron a trabajar la semana pasada. Tienen ya año y medio trabajando, elaborando un plan firme, realizable y concreto para llevar a cabo una presidencia de 5 años, no para ilusionar a las personas en 6 meses, ni para tratar con propaganda estatal, como la ves día a día en el actual gobierno, enredar y confundir a la población. Es un plan que más que 5 años es poderse proyectar a 10 y 15, porque la agenda social en este país se ha abandonado terriblemente. Después de los logros del panameñismo en este gobierno, como 100 a los 70, la beca universal, el proyecto Curundú, la eliminación de la zona 3 de salario, lastimosamente fuimos expulsados de la alianza y Cambio Democrático se olvidó de la agenda social. Esto ha traído como consecuencia que un gobierno panameñista no solamente se debe quedar 5 años, debe permanecer 10 y hasta 15 años en el gobierno para poder rescatar esos programas que han sido tan olvidados por Cambio Democrático. A eso iba cuando hace referencia a las propuestas que en su momento hizo el Partido Panameñista y que hoy son las que tiene el gobierno bajo su poder y que la mayoría de los partidos dice que van a continuar e incrementar. Un gran orgullo para los panameñistas, porque si escuchas la propaganda del otro candidato de oposición, él quiere rescatar los programas panameñistas de índole social. Cuando escuchas la publicidad estatal que no para, día y noche, te encuentras propaganda estatal en la tele, en la radio, en los periódicos, simplemente mencionan los proyectos que llevó a cabo el Partido Panameñista a través de Juan Carlos Varela. Eso demuestra una cosa. Número uno, Juan Carlos Varela es un hombre probo. En 26 meses pudimos llevar a cabo lo que el panameñismo introdujo dentro del plan de gobierno, que era la agenda social. Ricardo Martinelli no tenía ni la más mínima intención de llevar a cabo una agenda social. Sin embargo, hoy utiliza esa agenda social panameñista para tratar de impulsar a su candidato. Ahora, hay una gran confusión, porque tú no sabes si es el señor Arias el candidato de CD o si es Ricardo Martinelli que tiene un as bajo la manga. Ese sí nos puede salir con una sorpresa con un proyecto de reelección presidencial. Con esto ustedes dan a entender de que la figura de José Domingo Arias no funciona. No sube la loma, y no solamente no sube la loma, no tiene ideas originales. Lo que simplemente hace el señor José Domingo Arias, candidato de Cambio Democrático, hasta que lo quiten, es repetir como cacatúa las cosas que el gobierno en un momento se la pasa diciendo día y noche. Pero lo irónico de esto es que los grandes logros de este gobierno son la agenda panameñista, como 100 a los 70, Proyecto Curundú y, como te dije, la beca universal y tantos otros logros sociales que este señor ahora se abroga, porque no solamente dice que él los hizo, sino que los va a seguir haciendo cuando gane la presidencia supuestamente. Un candidato que no ha hecho una sola propuesta a este país en serio, y el otro candidato de oposición es un candidato que simplemente sueña con un nuevo Panamá que está basado en la agenda social panameñista, que nuevamente repito, no tienen ideas propias, no han estudiado al país y no tienen la capacidad de proyectarse correctamente, como los índices de aceptación de Juan Carlos Varela, que te dicen el que tiene más credibilidad, el más profesional, el que tiene la mejor propuesta, el que tiene la mejor imagen. Créeme que lo que aquí se va a ver en los siguientes meses son grandes transformaciones en cuanto al electorado. Sobre todo el grupo que está indeciso en este momento, que dice Juan Carlos Varela es el mejor candidato. Y créeme, falta muy poco para que esos números empiecen a cambiar. En ese caso de que los números favorezcan a su partido, tienen nuevas estrategias, tienen nuevos planes de gobierno, o nuevamente van a continuar con lo mismo. Mira, hemos demostrado a través de los números y la estadística que la propuesta de Juan Carlos Varela es la mejor. Porque si así no fuera el caso, no te encontrarías con índice de aceptación. ¿Quién puede controlar mejor la canasta básica? Juan Carlos Varela. Y los números lo dicen. ¿Quién puede llevar al país hacia un mejor rumbo económico? Juan Carlos Varela. ¿Quién puede atender el problema de la seguridad? Juan Carlos Varela. ¿Por qué vamos a cambiar la agenda y por qué vamos a cambiar nuestro plan de gobierno si los indicadores detrás de la encuesta, la gente lee los números, pero no leen la página 2 ni la página 3, donde los índices de preferencia del público siguen siendo hacia Juan Carlos Varela? Nuestra agenda se va a mantener siendo principalmente una agenda social para rescatar lo que este gobierno ha abandonado y lo que definitivamente es el ideario social panameñista, darle la riqueza de Panamá. Panamá es un país rico
que desafortunadamente hay muchas personas que no lo pueden percibir. Esa es la agenda del Partido Panameñista, llevarle la riqueza de Panamá, nuestro canal, nuestras areneras, nuestros productos naturales, nuestro agro, nuestra exportación, nuestro turismo, que a cada uno de los panameños les toque de esa riqueza. El Partido Panameñista, al margen de las campañas que hemos visto entre los dos partidos. Mientras estos dos partidos tratan de pelearse las ideas, y por cierto, todas reafirmadas en el ideario panameñista, el Partido Panameñista continúa haciendo su campaña casa por casa. Juan Carlos Varela es un candidato que no descansa. Mientras se tiran pullas entre los dos principales candidatos que creen ostentar el poder para esta vuelta, nosotros nos mantenemos con nuestra propuesta infirme, nuestra propuesta seria, casa por casa, y manteniendo la esperanza que el panameño es un votante inteligente, que falta mucho todavía por recorrer y que no nos vamos a meter en esa diatriba entre dos candidatos que, al carecer de iniciativa propia, se tiran pullas publicitarias, primero porque gozan de muchísimos recursos para hacerlo, pueden despilfarrar millones en propaganda política, y nosotros nos mantenemos como el partido opción número 1 a través de una agenda social. Mucha tela que cortar en este tema. Ya estamos casi cerca a lo que serán los próximos comicios electorales. Le agradecemos al doctor Grimaldo Córdoba por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Esto fue la entrevista con Jesús González.